Muy buenas tardes a todos, gracias a los que nos están viendo aquí por nación.com en Facebook. Tal como prometimos ayer, hoy el doctor Fernando Durán Ayanegui va a aclarar las dudas que expresaron nuestros lectores a partir del editorial que titulamos Pioneros en el uso del hidrógeno. Hubo varios comentarios y don Fernando los va a contestar. Primero, bueno, voy a decir que don Fernando es doctor en química por la Universidad de Lovaina, estudió también en Harvard y fue rector de la Universidad de Costa Rica. Así que muchas gracias, don Fernando, por acompañarnos en esta tarde después del fútbol. Solo permítanme hacer una aclaración. Yo creo que en este lugar deberían estar otras personas. Yo no soy tan experto como hubiera querido en el tema. Debo reconocer que estoy muy alimentado por lo que he conversado y he escuchado de los científicos costarricenses y algunos científicos extranjeros, y probablemente voy a repetir mucho de lo que ellos han dicho. Sin embargo, creo tener muy claras las ideas con respecto al tema de la utilización del hidrógeno como fuente de energía. Bueno, de hecho usted fue recientemente el que primero dijo que no deberíamos de rendirle culto a un nuevo Dios que de repente no era exactamente lo que presentaba, refiriéndose al hidrógeno. Yo fui ahí un poco literario, pero era el químico que estaba hablando. Ahora, estaba muy preocupado cuando escribí ese artículo porque yo sentía que los científicos costarricenses que mejor podían hablar de esto estaban como callados, sentía. Puede ser que no fuera así, pero yo no leo todo lo que se publica en Costa Rica. Claro. Entonces, por esa razón escribí ese artículo. Y se titulaba Ave Hidrógeno. Uh-huh. Y bueno, era llamando la atención porque comienzo por decir que la primera sorpresa que me llevé fue me la llevé cuando escuché el discurso inaugural del actual presidente. Que además llegó en el bus de hidrógeno, que se mueve con hidrógeno, de Franklin Chang, llegó a la... Sí, todo eso, bueno, yo no... Como una señal nada más de que le iba a dar énfasis en este gobierno al uso del hidrógeno para el transporte masivo. Ahora, ahí la primera cosa que me sorprendió fue el uso de una palabra que yo creo que no es correcta, pero no es solo el que la usa, no. Está ya muy generalizada y creo que ya es imparable. En español, descarbonización no debería usarse. Carbonización es el proceso que se sigue para convertir en carbón un tejido vivo, un tejido orgánico, perdón. Claro. Una planta, un animal, se le carboniza por pirólisis, quemándolo, se le convierte en carbón. Descarbonizar yo dije así en broma, en alguna parte, es como coger un pollo que se le quemó a uno en el horno, llevarlo al jardín y ponerlo a caminar otra vez a buscar maíz. Pero, desgraciadamente, ya la palabra está y entonces, sentada. Descarbonizar quiere decir, en ese contexto, eliminar los combustibles fósiles. Eso. Los gases de efecto invernadero, que son los que los combustibles fósiles mandan a la atmósfera. Es que ese es otro punto. Yo quería como que yo parto, para hablar ahora en un periodo muy breve, de que todos estamos de acuerdo, algunos no lo están, todos estamos de acuerdo en que es necesario reducir la emisión de gases de efecto invernadero. El CO2, el dióxido de carbono, es muy importante, es el más importante hasta ahora y creo que es el peor de todos los que se emiten con cierta regularidad, es el metano, pero no se emite aparentemente tanto como el dióxido de carbono. Así que entonces vamos a partir de que todos estamos de acuerdo en que lo que se propone con el término descarbonización es eliminar
el uso de combustibles que son fósiles, y esos serían esencialmente el carbón fósil, el carbón que todos conocemos, los derivados del petróleo y el gas natural. Todos tienen el mismo origen en el fondo, pero lo importante es que de ellos se ha estado sirviendo la humanidad durante muchos años para desarrollar la economía, en general todas las actividades humanas, porque son muy baratos. Ese es el problema, y quizás aquí, por ahí deberíamos empezar. Los combustibles fósiles, cuando la especie humana comenzó a hacer actividades productivas, estaban ahí adentro en la corteza terrestre en diversas formas, y podría decirse que estaban ofrecidas gratuitamente, pero la naturaleza no tiene designio, la naturaleza no los puso ahí para que la especie humana los usara. Ahora bien, comenzó a usarlos. Y entonces uno de los efectos de ese uso es que para sacarle la energía que se les puede sacar hay que quemarlos, y se produce una gran cantidad de gases, bueno, especialmente el dióxido de carbono. Y todos estamos de acuerdo, creo, en que eso es conveniente reducirlo. Entonces entremos de una vez al tema del hidrógeno. ¿Es el hidrógeno una de las opciones para reducir esos combustibles fósiles, o sea, para sustituir los combustibles fósiles? Bueno, a mi juicio, y esto quiero ser tajante porque tenemos poco tiempo, Sí. a mi juicio, como lo es para, por ejemplo, para el doctor Moreno, que escribió un artículo en La Nación formidable, que yo debería leerlo para acabar con todas las dudas, yo creo que no. Yo creo que no. Y ahora sería cuestión de dar razones, pero hay unas observaciones de los lectores que tal vez me permitan Sí. aclarar ese punto. Los lectores lo que hablaban es, especialmente se preguntaban, bueno, si es totalmente un combustible totalmente limpio, si es barato, si es transportable, si se necesita mucha infraestructura. Por ejemplo, alguien decía que el transporte debe ser evaluado con cuidado, que la experiencia que están teniendo en otros países, dice, hay que impulsarlo, pero con mente abierta, dice la Eso gente. ¿qué quiero decir? Sí, sí, dice que aquí el hidrógeno es un derivado del petróleo, porque el petróleo tiene hidrógeno. Eso último para un químico es como si le hubieran dicho que la Tierra es cuadrada. Perdón. Sí, entonces, en síntesis, eso es lo que los lectores presentaron. Ellos quieren saber toda esa viabilidad, si es posible usarlo, si es más barato, se necesita mucha infraestructura, algo que decía Moreno hoy, lo de las celdas, lo de las que ya... Sí. Bueno, tal vez, ¿Sí? vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Vea. Primero, preguntan si es un combustible limpio. Primera cosa, no todo el mundo está de acuerdo, y yo no lo estoy en llamar combustible al hidrógeno, porque el hidrógeno, si bien se puede quemar, el papel se puede quemar, también es combustible, pero no se encuentra en la naturaleza en absoluto. El agua tiene hidrógeno, pero ese hidrógeno no es libre, es un hidrógeno que ya está quemado, para así decirlo. Y los hidrocarburos, ahí es la persona que dijo que el petróleo tiene hidrógeno. Bueno, no, el azúcar tiene hidrógeno, casi todas las sustancias que forman parte de los organismos vivos tienen hidrógeno, pero ese hidrógeno está ligado químicamente a otros elementos, y entonces no es libre. No existe el hidrógeno, y eso los astrofísicos lo han comprobado, en ningún planeta.
Entonces, para producir el hidrógeno, se utiliza el agua. Sí, pero no es que se coge el agua y se le exprime. No, pero se usa el agua y se necesita electricidad. Bueno, ese es uno de los procedimientos. Porque hay otros que son químicos que se puede usar carbón, se puede usar hidrocarburos, se puede usar gas natural. Hay varias maneras de fabricar el hidrógeno, ese es el punto. Hay que fabricarlo. Y no existe un solo procedimiento que haga que el hidrógeno se pueda fabricar de tal manera, tan barato como para que luego cuando se le usa como fuente energética dé más energía que la que se usó para fabricarlo. Es como comprar colones a peseta. Y es así. La electrólisis es, desde el punto de vista energético, muy deficiente, porque el mismo proceso de electrólisis hace que se tenga que usar una cantidad de energía muchísimo mayor que la que se va a sacar del hidrógeno que se puede obtener. Entonces, no es barato. No es barato. Y ahora vamos a ver si es limpio. Resulta que si hay que meter mucha energía para obtenerlo, hay que preguntarse cuán limpia es la fuente de esa energía. Porque si yo para hacer hidrógeno necesito usar hidrocarburos o carbón, meto en la atmósfera muchísimo CO2 y entonces no es limpio. Imagínense usted que un dato que no está en el artículo del doctor Moreno. En Costa Rica, el gasto energético para transporte es aproximadamente 5 veces mayor que la electricidad que se produce. Nosotros nos vanagloriamos, nos hacemos ostentación de que casi toda la electricidad que usamos en la licuadora, en la lavadora, en todas esas cositas, es de energía limpia. Es limpia, y sí, lo es desde el momento en que no hay emisión de CO2. Esencialmente, hay otros aspectos que considerar, pero entonces, resulta ser que si vamos a sustituir esa energía que se usa para el transporte, solo en un 20% la vamos a sustituir por hidrógeno, habría que construir infraestructura hidroeléctrica para dar unas 5 veces 3 veces y media, perdón, la energía que actualmente se produce por electricidad. Bueno, sí, porque el ministro ha dicho que la demanda de energía que tenemos nosotros de electricidad está satisfecha. De hecho, por eso no van a seguir con el proyecto del Diquis. Bueno, esa es otra cuestión. Sí. Yo ahí podría opinar, pero es cierto que actualmente la demanda eléctrica normal está satisfecha. Pero si quisiéramos, tendríamos que construir tanta infraestructura hidroeléctrica como yo calculé, dado las pérdidas por diversos motivos, que había que hacer multiplicar por unas 15 veces la infraestructura hidroeléctrica del país. Y voy a explicar eso. Existe un concepto que se llama tasa de retorno energético en español. En inglés se llama ROI, que es otra cosa. Es decir, es lo mismo, pero la tasa de retorno energético significa cuando usted va a sacar energía de una fuente, ¿cuánta parte de esa energía que usted saca se tiene que invertir para sacarla? Entonces, cuando el petróleo apareció a raudales en Texas y en Saudi Arabia a principios del siglo XX, se dice que la tasa era de 100, es decir, que para obtener 100 unidades energéticas de petróleo se gastaba una unidad energética, entonces las otras 99 eran aprovechables. Claro. Cuanto mayor esa tasa, más económico. Luego,
conforme el petróleo se fue haciendo más difícil de extraer, fue bajando, fue bajando. Actualmente anda por ahí de 25, el carbón es como 20. Pero cuando la tasa de retorno energético es negativa, significa que usted está comprando colones a peseta, porque en el caso del hidrógeno, la tasa de retorno energético, yo he calculado un poco ahí y no pasaría del 0,3. O sea que usted tendría que gastar 10 para obtener 3. No es barato. Bueno, don Fernando, vamos ya concluyendo con la entrevista. La conclusión suya entonces es, no es barato, se necesita mucha infraestructura, se necesita, dependiendo de cómo lo hagamos, vamos a tener que generar más electricidad, y para generar más electricidad depende de cómo lo hagamos, puede ser que estemos... Entonces, tendríamos que pensar un poco más sobre esa propuesta de usar hidrógeno para mover los autos. Algunas de las personas que escribieron nos hablaban de las otras energías más limpias, como la fotovoltaica. Exacto. Como la fotovoltaica, usted, el gas natural, alguien mencionó el gas natural, pero usted me decía que el gas natural son hidrocarburos de bajo peso molecular. Sí. Y entonces cuando usted los quema produce CO2 al paleta, ¿verdad? Ese es un problema que hay que tener en cuenta. Puede ser que sea más limpio que el carbón, pero tiene ese problema. Solo quiero decir que hoy vi en las noticias, en la red, un video de una carretera experimental en China que está hecha de un material que actúa como celdas fotovoltaicas. Y claro, decía uno, bueno, es que no es que eso sea la panacea, porque todavía yo no sé los detalles técnicos, no lo voy a durar. Pero ahí yo creo que las celdas fotovoltaicas y la energía eólica son las opciones óptimas. Y hay que tomar en cuenta que de todas maneras la civilización tiene que buscar el modo de reducir el consumo energético, no hay otra salida. Bueno, para concluir les voy a decir que mañana llevamos un artículo del ingeniero Roberto Sasso sobre transporte, y él ahí, para que lo busquen bien el artículo, dice que tal vez estemos resolviendo un problema hoy que dentro de 4 años va a ser un problema, porque ya las nuevas tecnologías van a haber superado el sistema que utilizamos para resolver el problema hoy. O sea que hay que estar pensando, claro, porque la tecnología cambia exponencialmente. Y el editorial también se refiere al asunto del hidrógeno. Ahí también los invitamos a leerlo mañana. Muchísimas gracias. Gracias, don Fernando. Ojalá hubiéramos tenido muchísimo más tiempo y hasta de fútbol hubiéramos podido hablar. Sí, ¿verdad? Hubiera sido bonito. Pues sí, hubiéramos hablado un poquito. Porque dice que llovió mucho en Rusia. Ah, caramba. Muchos goles. Ah, bueno. Muchas gracias. Buenas tardes.